Príncipes Restaurant, la mejor y auténtica comida libanesa de Caracas. Visítanos y vive la experiencia Príncipes. ¿Qué son los exosomas? Los beneficios, su aplicación, si hay contraindicaciones. Vamos a pasearnos por este tema. Entonces, sin más preámbulo, bienvenido, Cristian, aquí a la que es tu casa, precisamente, no solamente la emisora Ateneo Radio, sino nuestro programa Saludarte. Vale, gracias, de verdad, súper contento de estar en el programa hoy. Había habido un tiempo importante que no había venido a programas, como habitualmente conocen. Vengo cada cierto tiempo, pero bueno, súper contento de tu invitación, de poder tener hoy este encuentro con tu gente y poder hablar un poco sobre los exosomas. Comencemos desde un punto que es relevante para nosotros. ¿Por qué fuimos a España? Nosotros fuimos al Congreso de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento porque la terapia de exosomas a nivel del mundo, del primer mundo, es una terapia muy relevante, pero muy costosa. Y nosotros hemos logrado acá, con todo lo que ha sido a nivel del manejo del doctor Juan Carlos Méndez, que es el doctor antivejez, que lo pueden encontrar en Instagram. Sí, porque tú eres Antiedad. Antiedad. Exacto. Y Juan Carlos es antivejez. Entre él y yo hay casi más de un siglo ahí de conocimiento. Lo importante es que son profesionales venezolanos. Totalmente. Que día a día trabajan precisamente para seguir formándose, ¿verdad? Y seguir llevando esa educación médica continua también a nuestros pacientes. Y por ello es que nos comentabas que estuvieron hace poquito en este congreso de la Sociedad Española de Antienvejecimiento y Longevidad. Y un tema tan importante como, bueno, se hablaron de varios temas, pero tan importante como es la terapia con los exosomas. Sí, porque es que fíjate que cuando estuvimos allá, yo fui con una expectativa y me doy cuenta que por lo menos a nivel de medicina regenerativa en España están por lo menos en este momento con el uso del plasma rico en plaqueta y de las células madre. Pero el manejo de exosomas sigue todavía para ellos en un plano más experimental, en un plano de investigación, por ciertas regulaciones que todavía no han liberado. Nosotros vamos porque tenemos una experiencia, se puede decir extensa, porque tenemos dos cosas interesantes. Uno, la posibilidad de aplicarlo en seres humanos como terapia médica, y adicionalmente que el valor que tiene aquí en Venezuela el exosoma es muy manejable. Comparativamente con otras latitudes de Estados Unidos, México, el costo es un 1000% por encima del de Venezuela. Entonces, realmente en el exterior, para una patología, pones un exosoma o una aplicación, una sesión y la otra sesión al mes, cuando aquí nosotros podemos poner una sesión por semana, por 4 semanas, 2 sesiones o 3 sesiones si fuese el caso. Entonces, en el caso de los exosomas son sumamente relevantes porque llevaron la medicina regenerativa a otro nivel. ¿Qué es medicina regenerativa? Es la medicina o es esa área de la medicina que se encarga de las terapias que van a poder reparar en primera instancia un tejido que se dañó, que generó una enfermedad o una lesión, pero también logra regenerar, o sea, logra que un tejido que se está envejeciendo, que todavía no ha estado dañado, logra rejuvenecerlo. O sea, como una terapia preventiva, ¿te refieres como Totalmente, una terapia preventiva okay. Y llegar a un punto en el que tu cuerpo esté óptimo. O sea, una persona, pongamos el ejemplo de un deportista, que es una de las áreas en las que los exosomas son sumamente útiles. Una persona que tiene 15, 20 años utilizando una articulación, por ejemplo, un beisbolista, la articulación del hombro, esa articulación ya tiene un desgaste. Más allá si tiene o no tiene una lesión, ya tiene un desgaste. Bueno, con la medicina regenerativa y con el uso de exosomas nosotros logramos
restablecer esos tejidos, o sea, llevarlos a un estado óptimo. Y en este sentido, esta es una de las grandes propiedades que tienen los exosomas, por eso se enmarcan como una terapia regenerativa. Pero no solamente a nivel muscular, la podemos utilizar a nivel hormonal, a nivel dermatológico, también las podemos utilizar en enfermedades autoinmunes. Yo desarrollé un protocolo para COVID también, para fibrosis pulmonar. O sea, los resultados y la amplitud en el que se puede utilizar los exosomas son bárbaros. O sea, tú te pones a escribir en internet en inglés, que van a haber mayor cantidad de artículos, por lo menos en Google, que no es una fuente médica, pero es una fuente amplia de fácil acceso. Exosomes, Exosomes, que es como se escribe en inglés, y se van a quedar pasmados. O sea, esto está para la oncología, para la inmunología, la alergología, patología ginecológica. De por sí, nosotros dentro del equipo en el que estuvimos, que fuimos 4 médicos venezolanos, pudimos contar con el apoyo del doctor Luis Díaz, el cual es traumatólogo y mostró los usos de los exosomas en el área de traumatología y regenerando manguito rotador. O sea, imagínate los múltiples beneficios y las múltiples aplicaciones en general en todo el organismo, en todos los sistemas. Incluso hablas hasta de la parte hormonal. Se me ocurre como especialista en el área ginecológica, obviamente el tema con nuestras pacientes en etapa de menopausia. ¿Okay? No sé qué experiencia, si tienen alguna experiencia al respecto. Claro, sí tenemos experiencia. Nosotros aplicamos ciertos puntos quimiotácticos de estimulación a nivel de la piel para hacer el ingreso. El exosoma se puede ingresar a nivel subcutáneo, a nivel intramuscular, pero también puede ser a nivel endovenoso. Pero con ciertos puntos de estimulación, nosotros logramos disminuir y hasta estabilizar esas hormonas. Una mujer que está perimenopáusica, que está cerca de llegar, generalmente nosotros podemos hacer una modulación con la estimulación del exosoma. Okay. Adicionalmente, con nosotros estuvo la doctora Carmen Navarro, que es ginecólogo, y ella pudo mostrar tanto trabajos en el área de fertilidad en mujeres ya maduras que colocó exosomas a nivel ovárico y se regeneró el ovario, logrando fecundar 4 mujeres de un grupo de 10 o de 8, no recuerdo bien cuál era el número total de la muestra, pero era, sí, el 50%, pudo fecundar con 40 años y ya estando en perimenopausia. ¿Okay? Wow. O sea, se logró regenerar ese tejido ovárico. También ella pudo hacer aplicaciones a nivel vaginal y regenerar el tejido vaginal, esa atrofia que ocurre en la mucosa vaginal. Se pudo resolver. Entonces, por ejemplo, en el caso precisamente de las pacientes con perimenopausia o ya en etapa de menopausia, hablas de lo que sería el síndrome urogenital, donde hay atrofia precisamente de todo este tejido. Ok, comentabas, Cristian, de la aplicación que puede ser subcutánea, puede ser endovenoso, intramuscular también su aplicación. Sí. Ajá, pero para esas personas que todavía tienen más que la duda, la inquietud, ¿qué son los exosomas en sí? ¿Es una sueroterapia? ¿Son vitaminas? ¿Son componentes celulares? ¿Son autólogos? ¿Qué son realmente los exosomas? Perfecto. Vamos a traducir toda esa información médica que acaba de decir aquí Carolina. Bueno, los exosomas primero son nanotecnología. Si usted quería saber si en Venezuela había tecnología de vanguardia, sí. Estamos en el punto de la nanotecnología. ¿Por qué es nanotecnología? Porque cada uno del tamaño de estos exosomas es menor a 100 micras. Y si tú tienes un tamaño menor a 100 micras, ya entras en la clasificación nano. Por ejemplo, una vesícula tiene más de 100 micras. Entonces, en este caso, primero es una nanotecnología. Segundo, ¿de dónde vienen? Nosotros utilizamos exosomas de cordón umbilical, de células madres de cordón umbilical humano, ¿ok? Es lo que estamos utilizando nosotros. ¿Qué otra ventaja tiene? Que son totipotenciales, o sea, ellas pueden dar señal para que el tejido se estimule sin importar cuál sea el tejido. Cuando hablamos de células madres pluripotencial, solo puedes estimular un tejido con el cual ya fuiste marcado. O sea, si usted va a hacer células de hueso, yo solo puedo lograr que usted estimule hueso. La ventaja de las células madres que están en una parte del cordón umbilical llamada gelatina de Wharton es que
es muy rico en células madres y por ende en exosomas, porque los exosomas están dentro de las células madres. O sea, nosotros logramos la extracción, la purificación de esos exosomas, que es el mensajero, yo lo llamaría el mensajero perfecto, porque él va a mandar la señal de la célula madre, que es la célula que puede desarrollar nuevas líneas de hijitos de hueso, de músculo, de vasos sanguíneos, de lo que su cuerpo necesita. ¿Ok? Entonces, tenemos la ventaja de tener este mensajero que ya lo pudimos depurar y mandarlo a la célula blanco, o sea, a ese tejido que necesitamos que se repare o que se regenere. O que se regenere, como bien dice. Óseo, cualquiera. adiposo, o sea, en este momento es cualquiera porque le viene una célula madre totipotencial. Hay otro punto importantísimo y es una pregunta frecuente cuando decimos cordón umbilical humano. De una vez la gente se alarma y dice, ¿y el rechazo? ¿Por qué utilizamos cordón umbilical humano? Porque el cordón umbilical humano, esas células madres, no tienen todavía la marca a nivel externo de ese tejido en el que dice esto es de Pedro, esto es de María, y si es de María no lo puede usar Pedro, y si es de Pedro no lo puede usar María. Gracias a Dios, la célula en general se conoce o se clasifica como una célula inmadura. No tiene estas señales de superficie que se conocen como antígenos de superficie, por ende yo puedo utilizar las células madres o los exosomas de un cordón umbilical de un recién nacido, y eso es importante, son recién nacidos. Son recién nacidos y eso es puro, acabas de mencionar esas células madre específicamente de esa parte del cordón umbilical que es la gelatina de Wharton, que así se denomina, y es algo, vamos a decirlo así, puro, virginal, o sea, esa eso es no tiene ningún tipo, digamos, de contaminación, de toxicidad, tampoco ningún tipo de antígeno de superficie, porque no ha estado en ningún tipo de contacto, no ha habido todavía ninguna relación antígeno-anticuerpo para que se pueda crear un tipo de reacción, ¿no? No es una célula madura. Por ejemplo, aquellas personas que han tenido contacto con la extracción de células madres de tejido adiposo, de tejido óseo, en este caso esternón, sabrán que si te sacaron células madres por lipoaspiración en el tejido adiposo de la cavidad abdominal, que también tiene muchas células madres, solo puedes utilizarlas tú. Si salieron de tu cuerpo, solo lo puedes utilizar tú. ¿Por qué razón? Porque tú eres una persona adulta. Tu cuerpo ya desarrolló estas defensas, como bien dices tú. Pero lo lindo de esto es que la gelatina de Wharton, que está en el cordón umbilical, es una célula inmadura en este concepto. En cuanto a las defensas externas o lo que la marca y le da una señal en relación con otra célula. Allí tenemos, disculpa un paréntesis, para que las personas, acuérdate que tenemos TNO Radio, esta es una emisora online pero pionera visual. Nos escuchan y nos ven, así que tiene esa ventaja. Es la primera vez que en una entrevista están, pero chácata, al día. Allí felicitaciones a este productor. Gracias, ese es mi angelito. De verdad, coño, el chamo se ilusiona. El cordón umbilical, para ponerlos en contexto, ¿verdad? Porque bueno, tenemos la parte, ahí están las dos arterias, ¿verdad? Los dos vasos sanguíneos, las dos arterias, la vena, que sería la más gruesecita, y señalando la gelatina de Wharton, que es allí específicamente de esa sustancia tal cual, gelatinosa, donde se va a extraer precisamente los exosomas, como bien explica el doctor Cristian Sala. Son estas sustancias o estas estructuras que van a llevar este mensaje, vamos a decirlo de esta manera, específicamente mensajes de ADN y mensajes de ARN, porque no solamente estamos hablando de la parte de regenerar, sino también de alguna manera se pudiera decir, Cristian, como reactivar esa célula, ¿no? Ese tejido, dan señales. Tienen señales, y por eso yo llamo que es el mensajero perfecto, porque los exosomas tienen aproximadamente, por cada exosoma hay más de 40.000 sustancias que requiere tu cuerpo para activarse. O sea, yo lo llamo dentro de mi consulta la navaja suiza. Donde lo pongo, resuelve. Siempre hay algo que puedo lograr con el exosoma. Otra cosa importante es que, como dices tú, tiene microRN, tiene RN mensajero, tiene partículas también de proteínas, aminoácidos. O sea,
tiene señales dependiendo de lo que se requiera, es la que se va a lograr dar. De por sí, antiguamente, cuando se logra desarrollar toda la tecnología para el uso de las células madres, siempre había la pregunta, ¿cómo si yo coloco la célula madre, que es como una mamá gallina, que va a hacer pollitos de las células que necesita tu cuerpo? Esa respuesta se da. ¿Y cómo es que logra estimular a las células que están en el tejido? Bueno, la respuesta son los exosomas. Los exosomas son ese mensajero que antes no se conocía, no se había descubierto y después se logró descubrir. De por sí, ¿qué significa exosomas? Exo fuera, soma cuerpo. O sea, el exosoma está dentro de la célula y imagínense que hay como un circulito dentro de la célula y este circulito sale de la célula. Viaja a través de tu cuerpo, de tu torrente sanguíneo, de ese espacio extracelular que es donde esa gelatina está suspendida a la célula y llega a la célula blanco. Y al llegar a la célula blanco logra dar la señal. Esta señal es tan relevante hasta en el tema de la oncología porque logra la diferenciación celular. O sea, le otorga a la célula también la propiedad de decir, hey, tú vas a servir para esto. De por sí, una función importante de los exosomas es que si la célula somática, o sea, esa célula que tiene tu cuerpo, está enlentecida en su función, al contacto con el exosoma hace dos grandes movimientos. Uno, te activa. Dice, epa, célula sanguínea. La despierta de alguna manera. La despierta. Sí. Pero ¿qué pasa? Si la célula no se despierta, porque quizás ya está cerca de cumplir sus números 100 de replicaciones y ya cuando las células están llegando a la número 100 que se reprodujeron, ya está disminuyendo su capacidad porque va a hacer una cosa que se llama muerte celular programada. Que es la apoptosis, precisamente. Apoptosis. Si hay un envejecimiento celular, hay una muerte celular, que es la que de alguna manera no podemos, digamos, controlar. Sin embargo, como bien está explicando Cristian, esta medicina regenerativa, esta medicina de vanguardia, señores, porque fíjense, vuelvo y recalco lo importante, este panel de profesionales venezolanos acaban de estar en este congreso con la Sociedad Española de Medicina Anti-Envejecimiento y Longevidad, precisamente explicando, llevando toda la experiencia que han tenido en las diferentes áreas, con el doctor Díaz a nivel de traumatología, con la doctora Carmen a nivel de la parte de ginecología y fertilidad, y por supuesto con el doctor Cristian a través de su experiencia, como él bien lo comentaba al principio del programa, en su introducción. Sé, Cristian, que tuviste experiencia con pacientes portadores de COVID y Sí. no solamente portadores, sino las secuelas del COVID, que para a mi pensar, creo que han sido los puntos más álgidos y más importantes a destacar, ¿no? En relación a la enfermedad de la COVID. Sí, en el caso de COVID fue muy interesante el manejo con exosomas, sigue siendo interesante porque por un lado logramos reparar tejidos, por otro lado se baja el proceso inflamatorio. Y esto es importante porque muchas veces la gente dice, coño, el COVID ya no es tan relevante, pero señores, el post-COVID sigue estando presente. Yo tengo pacientes que tienen hasta un año después de haber tenido COVID que siguen presentando este síndrome post-COVID. Entonces, el exosoma tiene una gran propiedad y es que es inmunomodulador, o sea, modula la respuesta inmune. Si su respuesta inmune está exagerada, caso de enfermedades autoinmunes, el exosoma le dice, epa, vamos a bajar un poco esa respuesta, no nos hagamos daño al cuerpo. En cambio, si usted tiene una respuesta inmunosuprimida, procesos infecciosos, mismo caso VIH, ya cuando ya tiene SIDA, nosotros logramos la estimulación para que ese sistema inmune se module y suba esa respuesta. Entonces es súper interesante. Aparte de ello, también para el caso fibrosis pulmonar por COVID o propiamente la enfermedad de fibrosis pulmonar, los exosomas tienen una gran propiedad que es que son fibrinolíticos. O sea, ellos logran comerse la fibrosis, propiedad que también tiene nuestro gran amigo el ozono. Pero hemos logrado entender y conocer esta propiedad y entonces hemos podido ayudar de forma nebulizada a pacientes que tienen patologías restrictivas, patologías que los pulmones no pueden expandirse, que es el famoso, la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica con su lado restrictivo, o sea, el enfisema pulmonar, la fibrosis pulmonar, la atelectasia, o sea,
Totalmente. Entonces, cuando te pones a ver esto, la aplicabilidad es sumamente amplia. Y otro punto importante que permite que esta sea una terapia viable es el hecho de que, como no tengo que sacar células madres del cuerpo, a las personas que le han hecho este procedimiento saben que es una vez al mes, porque quedas adolorido. Ya te iba a preguntar, Cristian, primero el tiempo de colocación. Hablabas hace ratito de sesiones, que hay pacientes que han requerido de repente una sesión, 2, 3 sesiones. Comparabas que a nivel, digamos, en cuanto a costo, es más accesible acá en nuestro país que, bueno, sorpresivamente en relación a otros países, por ejemplo, en el caso de los países europeos. Y quisiera que, bueno, son dos preguntas en una, esa y la otra sería grupos etarios. Si bien nos explicaste que, por ejemplo, en el caso de deportistas, ¿verdad? Y ya pacientes, pacientes como tal diagnosticados, ¿no? En el caso con afecciones respiratorias, secuelas de COVID, etcétera. Pero ¿cuál sería ese grupo etario? ¿A quién iría indicado la terapia con exosomas? Ok. En cuanto a grupo etario, lo hemos utilizado desde mi hijo, ahorita tiene 13, pero desde los 11 años, porque casi que fue uno de los primeros pacientes. O sea, una de las razones para yo definir tratar COVID fue mi hijo y mi hermana. Mi hermana, que sufre de 5 enfermedades autoinmunes, alérgica a todo. Las únicas 2 cosas que yo puedo utilizar en ella que no han generado reacción, ni siquiera la vitamina C la puedo utilizar porque hasta hace reacción a la misma. Las únicas cosas son los exosomas y el ozono. Y digamos que estos 2 pacientes fueron claves para mí. Entonces, lo he podido utilizar en población niño, adolescente, también en el adulto contemporáneo y en el anciano. O sea, realmente en todos los rangos etarios se ha podido utilizar porque logra reorganizar qué es aquella necesidad o ausencia que tiene el paciente. De todas maneras, en mi caso particular, cada vez que voy a utilizarlo en una patología que es diferente, me voy a los estudios científicos porque existen más de 28.000 investigaciones documentadas, científicas, aprobadas por comités científicos a nivel internacional de exosomas. O sea, los exosomas más o menos en investigación fuerte está de más o menos de 10 años para acá. Bueno, fíjate, eso es lo importante que quisimos comentar o conversar la mañana de hoy, de alguien que lo ha aplicado incluso, como bien dice, qué mejor ejemplo que ese, con tu familia, con tu hermana, precisamente con tu hijo, con las secuelas cuando lo del COVID. Y la idea de traer este tema acá es hacer visible precisamente a todo el trabajo de vanguardia que se viene realizando, y si bien es cierto que es de vanguardia, pero como bien mencionas, mira, pueden seguir documentándose. Mira la cantidad de apoyo científico avalado que tienen los exosomas. Bueno, el tiempo es cortito, ya nuestro amigo Ángel haciéndonos seña por acá. ¿Continúa Cristian con nosotros unos minutos más o no? Yo creo que ya Cristian, sí, porque sus pacientes lo están esperando. Exacto. Hoy quisimos simplemente, educarnos todos acerca un poco más de qué son los exosomas, los beneficios, las aplicaciones. Ya saben, las edades no hay restricción. Si quieren continuar sabiendo sobre este tema, pues allí tienen las redes sociales del doctor Cristian Sala, @doctorantiedad. Por supuesto, también no solamente seguirlo a través de sus redes sociales, sino que por allí pueden hacerle cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud. Cristian siempre está presto para colaborarles y para responderles todas sus atenciones. Allí tenemos la página, doctor Cristian Sala, doctor Antiedad en Instagram. Está demasiado, pero demasiado activo y colaborador. Estamos prácticamente comenzando la semana, no, mi Angelito, de verdad, muy agradecida porque, bueno, Ángel no solamente hoy está como control técnico, también productor de este programa. Y por supuesto, bueno, Cristian, el tiempo se nos hizo corto, pero de verdad que lo importante, como siempre digo, es la calidad más que la cantidad. Muy agradecida por tu participación, por el aporte acá en el programa. Y bueno, como siempre, las puertas de TNO Radio y por supuesto esta ventanita de saludarte para futuras invitaciones, porque ya tú eres de la casa. Gracias. De verdad, encantado. Con mucho gusto, cualquier información adicional que quieran saber sobre los exosomas y cualquier otra terapia, con todo corazón.
Y de por sí, muchísimas gracias por el hecho de permitir que diferentes personas puedan lograr entender, conocer cada una de estas terapias, porque en efecto el fin de cada uno de nosotros es lograr que el paciente se cure, lograr que ese paciente logre transitar por un camino que sea más amigable y que tenga calidad de vida. Ese es el enfoque. Entonces, qué chévere que puedes existir tú, que pueden existir otras personas que también entienden la importancia de difundir información de este tipo. Príncipes Restaurant, la mejor y auténtica comida libanesa de Caracas. Visítanos y vive la experiencia Príncipes.